Los judíos del Antiguo Testamento fueron testigos de innumerables milagros. Las 10 plagas de Egipto, vieron que se oscurecía el cielo, cayeron piojos, Moisés tocó el río Nilo y se convirtió todo en sangre. No nada más eso, llegaron al Mar Rojo y ante sus ojos, ¡qué milagro! Imagínense qué milagro presenciar que el mar se abre así de un lado y para el otro y se queda en seco y pasan por ahí todos. Después, cuando pasaron hacia la tierra de Canaán, no había comida. Durante 40 años no había oxos, no había frutis, no había zapateros, no había sastres, no había carniceros, no había ninguna manera humanamente para que estos judíos, más de 2 millones de personas, pudieran sobrevivir. Pero Dios los atraviesa por ese desierto para enseñarles que no deben depender de si hay comida o no hay comida, hay agua o no hay agua, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Milagros vieron ellos cuando golpeó la roca a Moisés y salió agua de la roca. Cuando tenían hambre, Dios les mandó el maná, les mandó codornices que comieron, ¿verdad?, hasta que se enfadaron. Y a pesar de todos estos milagros, no creyeron a Dios, se quedaron postrados en el desierto. Cuando a Cristo apareció en el escenario mundial hace 2000 años, sucedió lo mismo. La gente comenzó a seguirlo por los milagros, porque repito, la naturaleza humana le gusta ir a campañas de sanidad, le gusta presenciar fenómenos, nos encanta ver cosas, ¿verdad?, que ese paralítico se levantó, etcétera, etcétera. Y sin embargo, estas personas que le siguieron porque veían milagros y por el alimento que Jesús les daba, convirtiendo peces y panes en miles de panes, no quisieron, la mayoría que le siguió, entregarle su vida y reconocerlo como su Señor y Salvador, al grado que Jesucristo califica a toda la generación cuando Él vivió de adúltera y de apóstata. Vamos a ver en primer lugar, esta generación que busca señales, ¿qué fue lo que sucedió? La generación de los tiempos de Jesús, repito, así como la de nuestros tiempos, se parecen muchísimo, porque actualmente mucha gente, por falta de conocimientos bíblicos, de una doctrina sistemática y temática de la palabra de Dios, solo andan buscando cristianos de iglesia en iglesia, de campañas en campañas, ser entretenidas con buenos shows, con cantantes famosos, y más ahora que está de moda que ya todos los predicadores sean sanadores, porque no hay cosa que atraiga más gente que decir o anunciar campaña de sanidad. Los judíos fueron identificados por Jesús y los apóstoles como religiosos, o sea, esta generación es una generación de religiosos. Dice 1 Corintios 1:22, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos son los religiosos del siglo XXI que están buscando nada más ser estremecidos en sus emociones, en sus sentimientos, pero que no quieren seguir realmente a Jesucristo. Es interesante que esta fue la forma que Satanás atacó a Cristo. En Mateo 4 le dijo el diablo a Satanás, dile a esas piedras que se conviertan en pan. En otras palabras, Cristo usa tu poder sobrenatural, usa tus milagros. Yo quiero ver esas piedras que se conviertan en pan. El plan de Satanás era que Cristo actuara independientemente del Padre, que se saliera totalmente del camino de la voluntad de Dios y actuara haciendo uso de sus dones, de sus poderes, sin pedirle permiso al Padre. Esa era la estrategia de Satanás. Es como cuando nosotros enfrentamos un problema y tú tienes, por ejemplo, un enemigo y tienes ganas, ¿verdad?, de, bueno, ese cuate, ¿verdad?, nomás me falta echar el tortón para atrás y le aplasto su carro. Pero sin embargo, somos tentados siempre, cuando tenemos un problema a enfrentar, a actuar independientemente de Dios, actuar en la carne. Y si el diablo nos trata de sacar, de no actuar en el espíritu, sino en la carne, vamos a perder, porque ya Dios no está con nosotros. Dios dice, no te vengues, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Nuestras armas no son carnales, sino espirituales para la destrucción de fortalezas. Además, lo increíble de esto es que Satanás usó la Biblia y le dijo a Cristo, escrito está, ¿verdad? Si te avientas del templo, a sus ángeles mandará a que te sostengan. Entonces, el ataque siempre contra nosotros va a ser lo mismo, actúa independientemente de Dios. ¿Qué sucedió cuando vino el don de lenguas en los 75, 80, década de los 90, donde comenzaron todos a hablar en lenguas? Cuando la Biblia en Corintios 14, nadie quería leer Corintios 14, donde dice que las lenguas en la asamblea, el domingo en la iglesia no se usen, que nadie hable el domingo en lenguas a menos de que haya intérprete. Y si alguien quiere hablar en lenguas, que sea uno a la vez y por turno y con intérprete. Y si no hay intérprete, que se callen y que hablen en el teposteco. Pero no comenzó, ¿verdad? Nadie quería consultar la Biblia. ¿Por qué? Porque se sentía bonito y comenzaron inclusive a transcurrir, ¿verdad? Y a dispersar la doctrina de que si tú no hablabas en lenguas, llegaron a la herejía de decir que no tenías al Espíritu Santo. Imagínense nada más. Cuando la Biblia dice claramente en Corintios 12 que no todos hablamos en lenguas y que Dios reparte a unos una cosa, otros otra cosa, pero eso es lo que sucede en el mundo. El mundo le gusta oír esto y que se caiga al suelo y que el hermano comience así en la iglesia a temblarse para que todos vean que está por el Espíritu Santo. Trae un chamuco es lo que trae. No es el Espíritu Santo que te hace temblar como alambre eléctrico, pero comenzamos a asociar todas estas cosas espectaculares con el mover del Espíritu Santo, desgraciadamente, por la falta de la doctrina de la palabra de Dios. Esta generación se comenzó a acostumbrar a vivir por vista y no por fe. No querían seguir a Cristo y discipularse con Él. No quisieron pagar el precio de estudiar sistemática y metódicamente las Escrituras. Solo querían una religión que no les demandara ningún sacrificio, solo entretenimiento. Pertenecían a la gente que siempre está tratando de vivir por lo que ve y no por la fe. En Juan capítulo 4, versículo 48, Jesucristo les dijo estas palabras. Juan 4, 48. Jesús les dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Era una generación que querían a fuerza ver señales. Querían ver a fuerza ver milagros. Querían que a través de esto ellos iban a tener una fe más fuerte o más sólida o iban a ser confirmados en su vida espiritual, que lejos estaban de la verdad. Dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Nunca camina el cristiano por lo que ve, sino por lo que oye de Dios. Yo veo ahorita que se cayó el petróleo, veo los noticiarios de la televisión que todo está terrible, veo que no hay empleo, veo que está pasando esto, etcétera, etcétera. Y al ver a mi alrededor el mundo que me rodea, el mundo que es un espejismo y que está manejado por un sistema satánico, si yo veo todo alrededor con mis ojos y dejo por lo que veo que mi vida sea influida, me voy a desanimar. Me voy a desilusionar. Ay, no hay trabajo, ay, no hay estas cosas. Y comienzo a desmoronarme y a desmayar porque estoy viendo puras cosas malas, tsunamis y terremotos y broncas y manifestaciones y corrupción, etcétera, etcétera. Pero cuando cerramos nuestros ojos al mundo y los ponemos en la palabra de Dios y dejamos que Dios nos hable a través de la Biblia, entonces dentro de nosotros vamos a comenzar a fortalecernos y a desarrollar nuestros músculos espirituales para que cuando abramos los ojos y enfrentemos al mundo, tengamos la fuerza de resistir y soportar la presión del mundo. ¿Me van siguiendo? Pero si dejas que el mundo entre a tu vida interior y tu vida interior no está fortalecida, entonces vas a ser derrotado. Y vas a desmayar y vas a aventar la toalla, porque nadie es suficiente para estas cosas, escribió Pablo. Entonces el problema de ellos, ¿verdad?, es que se comenzaron a vivir por fe y además no era la falta de milagros su problema, sino la incredulidad. Los judíos no tenían ninguna justificación para poder
decir que no podían creer, porque vieron milagros y milagros y milagros de parte de Jesús. Miren por ejemplo en Juan capítulo 2. Ellos no tenían ninguna justificación, porque si hubo una generación que vio milagros, fue esta generación mala y apóstata. Dice en Juan 2, versículo 23 al 25. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo. Yo subrayé, creyeron viendo. Entonces, ¿era fe realmente la que tenían? Esto contradice Romanos 10, 17, ¿verdad? Que la fe es por el oír, pero aquí dice que creyeron viendo. Y vamos a ver lo que dice Jesús en el versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. En el momento que veían los milagros, sí, te seguimos. No es cierto que habían creído. Habían creído temporal, como la parábola del sembrador, por un tiempo, y viene el enemigo por no tener raíz y se lleva la semilla. No era una fe salvífica la que operaba en esta generación, sino era gente que sí, Diosito existe porque vi ahorita un ovni, sí existe porque vi una virgen en un árbol, sí Dios existe porque vi un paralítico levantarse. Esto no es creer. Nada que tú veas te va a transformar en una nueva criatura más que la palabra de Dios. Creyeron viendo, pero Jesús mismo sabía que no era cierto que habían creído. No se fiaba de ellos Jesucristo. Vamos a leerlo. Juan 11, versículo 43. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Bueno, pues no están pidiendo señales. ¿No estaban pidiendo entonces milagros y señales los fariseos? Y ahora cuando él hace ya demasiados, dicen se le pasó la mano. O sea, su problema no era ver milagros. El problema de los ateos nunca ha sido por no ver, sino porque tienen un problema moral. No existe un ateo con el cual yo me haya enfrentado en una confrontación en televisión o públicamente en una universidad, en México, en Sudamérica o en Estados Unidos. No existe un solo ateo en el cual yo haya tenido un solo debate que me haya podido contradecir las evidencias de la Biblia. ¿Quiere evidencias? Se las doy: históricas, antropológicas, geográficas, literarias, de poesía, de sociología, de genética, de lo que usted quiera. Aquí en la Biblia le doy las evidencias y las pruebas y las profecías cumplidas de lo que usted quiere y lo que usted mande. Y si después de ver estas pruebas que se han cumplido y estas profecías, usted no quiere creer, mi corazón me dice que su problema de usted no es falta de evidencias. Su problema de usted es que no le conviene creer. A los judíos no les convenía creer porque se sintieron amenazados que Jesús pudiera usurpar el liderazgo espiritual de su generación. ¿Qué haremos? Porque hace muchas señales. Versículo 48. Si le dejamos así, todos creerán en él. Ya ven, eran celos y envidia. Tenían celos y envidia de que lo comenzaran a seguir a él y no a ellos. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces fue versículo 50 que les dijo una persona: no penséis que nos conviene que un hombre sea muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esta es la razón por la cual los judíos, con el más grande milagro de todos los tiempos, es que no les convendría creer. Juan 3, Cristo dijo estas palabras. Juan capítulo 3, versículo 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. O sea, el mundo no tiene justificación ni excusa para decir no hay una luz. Ahorita estamos en el siglo XXI en un mundo a oscuras, donde la única luz la tenemos nosotros. Y esto no es jactancia, esto es la realidad. La tenemos nosotros porque tenemos a Cristo.
Y Cristo entre nosotros debe de brillar. Debemos dejar que Jesús brille a través de nuestras vidas. Ahora es la oportunidad de ser testigos de la luz admirable que hemos visto nosotros en la persona del Hijo de Dios. Tu familia, tu cuñado, tu compadre, los partidos políticos, los clubes, los sociales, las instituciones, la economía, todo mundo está en tinieblas ahorita, filosóficamente, moralmente, en todas las áreas y en todas las disciplinas académicas. La gente está en tinieblas y nosotros somos la luz del mundo. ¿Estás tú brillando en tu escuela, en tu bufete, en tu taller mecánico, en donde vende las tortas, en tu trabajo, en la ruta así en donde te subes? Estás repartiendo folletos, estás invitando a gente a los congresos, estás tratando de poder alumbrar a alguien. En el momento que alumbramos, dejamos sin excusa a la gente, y eso es lo que Dios quiere que hagamos. No nos interesa si la gente cree o no cree. Es que nadie me escucha. Ese no es tu problema, es un problema de Dios. Tú alumbra para que en el día del juicio Dios lo llame y esa persona quede sin excusa. La luz vino al mundo, te mandé en la ruta 100 a esa persona que te habló de Cristo, te hablé en tu escuela y tú rechazaste la luz. Y dice Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Nuestra función y responsabilidad es alumbrar. La conversión es de Dios. Uno riega, otro planta. El crecimiento lo da Dios. Que nadie cree en ti, que nadie cree lo que estás compartiéndoles en tu escuela, no te interese. Tú sigue hablando de Cristo, déjale los resultados a Dios. Nosotros sigamos haciendo lo que es nuestra responsabilidad, alumbrar a los hombres a nuestro alrededor. Vemos en segundo lugar también, ¿verdad?, que esta generación es llamada por Jesús en Mateo 12, generación mala, y usa Cristo la palabra adúltera. La razón es simple, por la cual fueron llamados de esta forma. Todos los que siguen a Jesús por lo que reciben de Él y no por lo que Él hizo en nuestro lugar en la cruz, son apóstatas y pertenecen a esta generación mala y adúltera. Escúchame con cuidado. Si después de que recibí mi salvación, Dios ya no hiciera nada por mí, ni me diera absolutamente un solo mendrugo de pan, sería suficiente para que, aunque Él no me diera nada, viviera yo eternamente agradecido por tan grande salvación. Entonces no seguimos a Jesús por lo que Él nos da, porque lo que Él hizo en la cruz es suficiente para adorarlo y recibir toda la adoración por los siglos de los siglos. Lo que Él hizo en la cruz es suficiente para que vivamos humillados delante de su presencia. No lo seguimos porque nos sane, o porque nos dé dinero, o porque nos dé trabajo. Lo seguimos porque Él es Dios. Y esa fue la prueba que atravesó Job. Dios se enfrentó con Satanás y Satanás le dijo: Él te sigue por lo que le das, mira, nomás lo has rodeado, no me dejas acercarme a mí. Tiene casa, tiene buen coche, tiene hijos, tiene buena universidad, todos, ¿verdad? Déjame quitarle algo de lo que tiene y te apuesto, dice el Satanás, de que va a blasfemar contra ti. Y que Dios aceptó el reto para demostrarle al universo que sí hay hombres en este mundo que le siguen por lo que Él es y no por lo que les había dado. Y Job pierde la familia, pierde los hijos, pierde el trabajo, pierde las bestias, pierde los borregos, pierde los camellos. Y dice Job: Jehová Dios dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito de todas maneras. Y aunque más adelante dice: y aunque Él me matare, seguiré creyendo en Él. Y saldré más purificado que el oro, y aunque se deseche esta mi carne y mi piel, en mi carne he de ver a Dios algún día. Esa era la fe de un hombre íntegro, que estaba probando, y era un espectáculo a los ángeles y al escenario universal cósmico de que había un hombre en la tierra que realmente le sigue por lo que Dios es. ¿Eres tú esa clase de persona? ¿O en el momento que pierdes el trabajo blasfemas de Él? ¿Tu hijo se enferma y blasfemas de Dios? ¿Se va tu novia y chillas por tu novia y ya no dejas de venir al discipulado porque amabas más a tu novia que a Dios? Vamos a ser probados todos. ¿En dónde está tu corazón realmente? ¿Estás siguiendo a Cristo por lo que Él es, o por lo que Él te da y por lo que recibes de Él? Al buscar milagros espirituales, estaban cometiendo adulterio espiritual, abandonando a Dios, al Dios verdadero, para irse tras los ídolos falsos de los milagros y las señales. Dice en el versículo 40, Mateo 12:
porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cristo les dice, no les voy a dar ninguna señal, solo hay una señal, la resurrección. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre va a estar en el centro de la tierra. En Hechos, capítulo 2, versículo 27, el apóstol Pedro dijo, ¿dónde estuvo Cristo cuando murió? Hechos 2:27, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús cuando muere entra y baja al centro de la tierra. Y en el centro de la tierra había un lugar que ahorita solamente se llama el infierno, que está en el centro de la tierra, pero cuando Jesús bajó estaba dividido en el lugar del paraíso o en el seno de Abraham y en el Guena o en el infierno. Entonces Cristo baja para a todos los que estaban en el lugar desde Adán hasta Cristo, nadie había subido al cielo. Todos habían descendido al centro de la tierra a esperar la sangre derramada en la cruz del Calvario. Una vez que el Hijo del Hombre muere en la cruz y paga por los pecados pasados, presentes y futuros de todos los que creían en Él, desciende al centro de la tierra, pasa al lado del paraíso y se lleva, dice Efesios 4, a todos los que estaban en el paraíso, a la cautividad, se los lleva al cielo. Y ahora, desde Cristo hasta nuestros días, cuando morimos nosotros en Cristo, ya no descendemos al centro de la tierra, ahora ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. Inmediatamente nos vamos en espíritu y alma a la presencia. Nuestro cuerpo se queda en la tumba y cuando Cristo venga en el arrebatamiento, vendrá Cristo con Él. A los que murieron el espíritu y el alma, resucita tu cuerpo y en el aire nos vamos a juntar con un cuerpo nuevo, con nuestra alma y con nuestro espíritu, porque el alma y el espíritu nunca serán diferentes. Mantendremos el mismo carácter, pero perfeccionado por toda la eternidad. Serás Pancho Pistola siempre, yo seré Armando siempre, tú serás Carmelita con otro nombre desde luego, pero tu carácter, tu personalidad es algo que va a permanecer por toda la eternidad, igual a la de nuestros hijos y la de los matrimonios también. Así lo dice Isaías 65. Vamos a seguir reproduciéndonos en la tierra y vamos a seguir teniendo hijos e hijas, y por eso dice nuestra generación, nuestros hijos estarán con nosotros, la generación de los justos.